Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Ya se ve que el fútbol no es lo único importante, ¿no? Hoy, además, como sabéis, tiene más mérito porque hoy yo creo que coinciden, como he estado contando en el periódico y en más de, coinciden 7 eventos así multitudinarios, con lo cual vuestra presencia aquí es un testimonio del cariño que tenéis a civismo y a esa sociedad civil que defendemos. Pues la conferencia de hoy es la clausura del curso, que seguirá en septiembre. Ya os adelanto que para septiembre tenemos a Emilio Lamo de Espinosa, el sociólogo, y luego a continuación tendremos al alemán Jürgen Donges, que es uno de los mejores economistas de Europa, que cada 2 años conseguimos que venga de Alemania. Bueno, pues hoy, para la clausura, en lugar de traer al más famoso de todos, yo creo que quizás es a la persona que, tras haber leído su libro, Pisando charcos, me ha conmovido más, sobre todo después de las elecciones que ha habido, unas elecciones tan sorprendentes. Me ha sorprendido más la pureza del mensaje, el estilo, la capacidad de crítica del propio partido. La verdad es que me ha impresionado. Le leí el libro y entonces todo fue a ver cómo lo podía conseguir, porque él vive en París y trabaja. Él dirige un proyecto en la UNESCO, entonces no era fácil. Yo sé de decir que además le he ido a recoger al aeropuerto de Biarritz y estaba la autopista cerrada porque estaban tendiendo una línea de alta tensión, o sea que hemos llegado aquí, en fin, a toda pastilla. Entonces ha sido un placer, he venido todo el rato charlando y yo les aseguro de que es la clausura, pero probablemente es una de las mejores conferencias que espero yo, por lo que va a decir. Como ustedes saben, el Percival es licenciado en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, en Historia por la Universidad de la Sorbona, máster en Relaciones Internacionales y en Economía por la School of Advanced and International Studies de la Universidad de Johns Hopkins de Estados Unidos. Fue consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid en la época en que era presidenta Esperanza Aguirre. Autor del libro Pisando charcos, Percival Manglano considera que las reformas iniciadas hasta ahora en España no han llegado al corazón de nuestros problemas, ya que no han cambiado las grandes reglas del juego político en absoluto. Según Percival, entre los profundos cambios que necesita este país se encuentran la introducción de listas abiertas, la renovación de las circunscripciones electorales, la elección de cargos y candidatos de los partidos a través de primarias. O sea, que son cosas que ahora, no sé si se oyen en la izquierda, pero en la derecha poco. La separación radical de Estado-partido, esto es clave. No parece que el Estado ya es propiedad del partido. En resumen, el fin del inmenso poder que han ido acumulando las cúpulas de los partidos, que a veces mandan más que los gobiernos. En pocas palabras, más lealtad a los votantes y más conciencia de su condición de representantes de los ciudadanos. Después hablamos un coloquio por preguntas escritas o por preguntas. Al final voy a dejar, me la ha pedido uno de los asistentes, debe estar por ahí, que abra un poquito la mano también, alguna pregunta verbal, la habrá para aquella gente que se ha olvidado las gafas y no puede escribir la pregunta. Nada más, muchísimas gracias y pido un aplauso para Percival por el esfuerzo de venir. Muy bien, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta conferencia, que la verdad es que no sabía que era la clausura, o sea que es mayor honor todavía para mí el poder estar aquí con ustedes esta tarde. Bueno, muchas gracias. Mi primer agradecimiento, además de a ustedes por estar aquí, a Julio, evidentemente, por la invitación y a la Fundación Civismo. Yo conocía la Fundación, hemos estado hablando de ello en el coche, entre curva y curva, viniendo desde Biarritz aquí. Conocía la Fundación, estuve en una entrega de un premio a Esperanza Aguirre hará un par de años. No, al revés, el premio era a Albert Boadella. No, también. Era a Esperanza Aguirre y la laudatio la dio Vargas Llosa. Esto sí, vale, tiene razón. O sea, esto fue hace 2 años. Y después os conozco la Fundación también por el famoso Día de Liberación Fiscal, que además está citado en el libro, y que me parece una de las herramientas más reveladoras y que con más potencia trasladan la idea
de la carga fiscal que soportamos los ciudadanos, puesto que, bueno, gracias al estudio que hace la Fundación sabemos que hasta mayo o hasta junio estamos trabajando para el Estado y solamente a partir de entonces podemos trabajar para nosotros mismos. Entonces, pues es un honor doble el poder estar aquí, invitado por la Fundación. Es cierto que la Fundación está bastante centrada en cuestiones económicas, pero el liberalismo no es solamente una doctrina económica. A menudo, sobre todo muchos de los críticos del liberalismo tienen mucha tendencia a identificarlo pues, con el economicismo, como si todo se considerase desde un punto de vista económico, de pérdidas y ganancias, pero el liberalismo es muchísimo más que eso. Hay una muy profunda tradición de pensamiento liberal político, que sin duda ha sido la base de los grandes avances en términos de libertades que han tenido las sociedades occidentales en los últimos 2 o 3 siglos, y por ello yo voy a hablar más de política que de economía, y al hilo de eso déjenme contarles un poco más mis circunstancias. Yo efectivamente fui consejero de Economía y Hacienda en el último gobierno de Esperanza Aguirre, hasta que por sorpresa dimitió. Yo les aseguro que esto me lo preguntan a menudo, bueno, pero ¿tú sabías que Esperanza se iba? Pues no tenía ni idea. De hecho, todos los consejeros de la Comunidad de Madrid, esto fue un lunes, ella lo anunció como a la 1, y después nos reunimos todos en una sala en la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid y nos mirábamos unos a otros como diciendo, ¿y aquí qué ha pasado, no? ¿Y tú sabías algo? ¿Y tú dónde estabas? Pues no, nadie sabíamos nada de ello. El caso es que hubo un cambio en la presidencia y hubo un cambio de gobierno, yo salí de la consejería y decidí conscientemente dar un paso atrás. Llevaba pues 7 años trabajando en la Comunidad de Madrid, antes de ser consejero había sido director general, y pensé que era un buen momento para dar un paso atrás, para escribir el libro. Por cierto, si alguien quiere alguna copia, he traído unas cuantas y además las vendo con descuento, porque ya que las traigo yo, pues si a alguien le interesa, tengo 4 o 5 copias por 15 euros en vez de los 18 que cuestan. El caso es que, como les digo, quise dar un paso atrás, escribí el libro y, bueno, como ha dicho Julio, estoy viviendo fuera de España y esto me ha servido de alguna manera para rearmarme ideológicamente y en el mejor sentido de la palabra, y para pensar en términos de doctrina y para pensar en términos de lo que los americanos llaman el big picture, o sea, la gran visión, o sea, en términos más amplios, qué es lo que está ocurriendo y cómo habría que reaccionar. Esto, evidentemente, desde un punto de vista liberal, de derecha liberal, en la cual yo me identifico dentro del Partido Popular. Entonces, lo que voy a hacer es pues básicamente decirles por dónde va este pensamiento, sabiendo que hoy por hoy el PP pues no es muy receptivo a este mensaje, pero yo creo que los tiempos van en esa dirección, o que los vientos soplan en esa dirección, mejor dicho, y que además los resultados de las últimas elecciones lo han puesto muy de manifiesto, que aquí tiene que haber cambios muy profundos en el sistema político español para que no nos veamos de repente sumidos en una ola de populismo que al final va a ser bastante peor el remedio de lo que ha podido ser la enfermedad de la partitocracia hasta hoy. Y como punto de partida de lo que les quiero contar y de lo que espero provocarles un poco y que no estén de acuerdo con algunas de las cosas que diga, y así podremos tener un debate más interesante en el turno de debate, el punto de partida que me gustaría hacer, tomar y plantearme con ustedes es una pregunta tan simple y a la vez tan difícil de responder, ¿no? ¿Qué es hacer política? ¿Qué es la política? ¿Cómo se puede definir hacer política? Y en este sentido yo creo que hay 2 grandes tradiciones, por lo menos en Occidente, una de las cuales tenemos muy desarrollada en España y creo que es parte del problema al que nos enfrentamos hoy por hoy. Entonces, ¿cuáles son esas 2 grandes líneas, esos 2 extremos del abanico, por así decir, de qué es hacer política? Pues yo diría que a un extremo está gobernar,
el arte de gobernar, el arte de dirigir el Estado, el arte de administrar el Estado, el arte de dirigir un gobierno, y al otro extremo de qué es hacer político está el arte de representar. La tradición española está muy marcada por la primera. La tradición parlamentaria en España es escasa. Curiosamente, tenemos uno de los primeros ejemplos de unas cortes en la historia del mundo, que son las Cortes de León, de finales del siglo XII, pero por distintas circunstancias históricas, el caso es que el parlamentarismo en España tuvo poco arraigo y la política a lo largo de los siglos se ha concentrado sobre todo en la parte ejecutiva, en la parte de gobierno, en épocas monárquicas el arte de reinar o también de los válidos, y esa tradición sigue hasta hoy. Y de hecho el sistema político español, tal y como está configurado a partir de la Constitución del 78, está muy imbuida de la idea de que la política es ante todo gobernar. También influida por el desastre de la Segunda República, que desembocó en una ingobernabilidad de España que se quiso evitar conscientemente en el momento de redactar la Constitución en el 78. Entonces, lo que se ha querido primar tradicionalmente en España es las facilidades para que se pueda gobernar, para que se pueda dirigir el Estado. Sin embargo, hay una tradición distinta, que es sobre todo anglosajona y que en gran medida es una tradición más liberal, que es la tradición de la representación, de que la política es representar a los ciudadanos. Y está muy relacionada, curiosamente, esta tradición con la política fiscal. El impuesto es el origen de la representación ciudadana, en tanto en cuanto el ciudadano está dispuesto a pagar impuestos en función de que tenga algún representante libremente elegido que supervise la ejecución y el manejo, la gestión que se hace de su propio dinero. Esto es el ejemplo de la Carta Magna inglesa de principios del siglo XIII, posterior, por cierto, a las Cortes de León de finales del XII, y en general del parlamentarismo británico, muy enfrentado en los siglos, sobre todo XVII, a el rey. Hubo una guerra civil en el Reino Unido, Reino Unido no era entonces, pero en Inglaterra en el siglo XVII, entre el rey y su parlamento, una guerra civil que más curiosamente, el líder, como saben, del parlamento de entonces era Oliver Cromwell, que después impuso una dictadura, pero me estaba leyendo una biografía suya y estaba tan arraigada la tradición parlamentaria y de representación que los ejércitos parlamentarios combatían. Cromwell era uno de sus líderes y después, a un momento dado, el Parlamento entraba en sesión y entonces se volvían al Parlamento a aprobar leyes y a aprobar presupuestos, y cuando eso ya estaba hecho volvían a entrar en guerra con el rey. Es decir, algo que es francamente difícil de entender en España, pero que eso se exportó a Estados Unidos con su Constitución, y en estos países la política se entiende ante todo como el arte de la representación. Es decir, el político en Estados Unidos, por ejemplo, después del presidente, el más importante no es ningún ministro, es el senador o el diputado de la Cámara de Representantes. Es aquel a quien el ciudadano medio de Texas o de Oregón llama cuando tiene un problema a nivel federal o a nivel de su estado para que le arregle a solucionar ese problema. Y la culminación de una carrera política en Estados Unidos es ser representante, es decir, es ser senador. Entonces, dentro de este abanico no hay ningún equilibrio que sea perfecto, o es muy debatible. Tiene que haber una parte de los dos, es decir, tiene que haber gobierno, pero si te pasas, pues acabas como en Corea del Norte, donde la política es solamente gobierno, no hay absolutamente ningún tipo de representación, y seguramente el extremo contrario, aunque también tiene gobierno, sea el de Suiza. A mí no se me ocurre un país donde la política esté tan basada en la representación a través de sus famosos referéndums y demás, como es Suiza, donde, es que es prácticamente imposible conocer el nombre del presidente o de los ministros o en general del gobierno, pues porque no tienen mayor importancia, ¿no? Lo importante, las decisiones importantes de verdad la toman los suizos con sus famosos referéndums. Entonces, dentro de ese abanico, España se encuentra más
en el extremo de la gobernabilidad y, a mi juicio, aunque tiene sus ventajas, en estas fechas y en los últimos años, sobre todo a partir de la aparición de la crisis, hemos visto los problemas que eso genera y el distanciamiento que eso genera por parte de los políticos con respecto a los ciudadanos. Porque en el momento que los ciudadanos ya no se sienten representados por sus políticos, es mucho más difícil gobernar y es mucho más difícil ejercer la política en España. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Cómo se definiría el sistema político español que ha llevado a que haya este extremo de gobernabilidad, por así decir, y se haya orillado el aspecto más representativo de la política? Bueno, pues yo creo que hay tres grandes factores. El primero y el más importante de lejos son las listas cerradas y bloqueadas que todos usamos cuando vamos a votar en las elecciones. ¿Por qué digo que esto es lo peor en este sentido de esclerotización, por así decir, de la política española? Porque el incentivo negativo, la perversión que genera este sistema es que el representante, el concejal, el diputado, el senador, aunque sea con listas abiertas, pero básicamente es el mismo problema, no es responsable, no le rinde cuentas al votante, sino a la persona que le mete en la lista electoral, que es un gerifalte de su partido político. Y esto lleva a que en el ejercicio de sus cargos el diputado medio pues tenga un incentivo básicamente nulo para estar con un ciudadano y para rendirle cuentas a su votante, porque su futuro político no depende de que, para entendernos, le haga la pelota al ciudadano. Su futuro político depende de que le haga la pelota a sus jefes. Esto lleva también a situaciones tan kafkianas, inconcebibles en otros países, como pueda ser el Reino Unido, donde se puede ser diputado en España sin haberle pedido el voto a nadie. Es suficiente con haberle pedido la inclusión en la lista electoral en un puesto de salida al jefe que hace las listas y ya está. Y yo, en fin, no daré nombres, pero les aseguro que conozco a gente que es diputada y no le ha pedido el voto a nadie. Y eso, pues francamente, es muy difícil de asumir y muy difícil de entender. Por lo tanto, listas cerradas, gran problema para la representación en España. Segundo gran problema dentro de los partidos políticos es la falta de democracia interna. Eso claramente está empezando a cambiar en España. El hartazgo hacia los partidos políticos está llevando a que haya cambios. Se le podrá criticar mucho al Partido Socialista, si quieren después en el debate hablamos de ello, bueno, que se haya abierto un canal y la situación en la que está ahora, pero desde luego yo creo que está tomando ciertos pasos que no están en el camino equivocado. Su voluntad de hacer primarias yo creo que es acertado. Cuando no hay democracia interna en los partidos, las grandes decisiones se toman en la cúpula y una vez más todos los que aspiran a tener una carrera política están sometidos a los designios de quien con su dedo divino elige o no elige, y por lo tanto el incentivo está puesto a no rendir cuentas, a no ser transparentes, sino simplemente a, en despachos cerrados, asegurarse el favor de quien da esos favores. Y el tercer aspecto, que junto con las listas cerradas y la ausencia de democracia interna en los partidos, por cierto, democracia interna que prevé la Constitución española y que sistemáticamente se ha incumplido. Pero el tercer elemento es la financiación pública de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque cuando los partidos viven de subvenciones, tienen una financiación asegurada que además llega a la cúpula del partido y que la cúpula del partido se responsabiliza y tiene la facultad de distribuir a su antojo. Es bastante dinero y se recibe independientemente de la voluntad de los afiliados, de los militantes del partido. Pero sobre todo, insisto, esto junto con los otros dos elementos, las listas cerradas y la falta de democracia interna, lo que lleva es a una concentración de poder en las cúpulas de los partidos políticos. Y dentro de la tradición liberal, como les decía al principio, de la concepción de la política liberal, si se tiene que definir por una sola idea,
es precisamente por evitar la concentración de poder. La tradición liberal es ante todo poner todo tipo de cortapisas, todo tipo de lo que los ingleses llaman el check and balance, de división de poderes, etcétera, para que el poder esté cuanto menos concentrado mejor en una sola persona o en una sola institución, pero cuando se habla de instituciones en el fondo se está hablando de personas. No tiene el ejercicio del poder en esta tradición liberal, no tiene nada que ver con los valores morales o éticos del gobernante, porque se juzga su actuación no tanto por sus buenas intenciones o por su capacidad o por sus virtudes morales, sino por el daño que puede hacer con sus decisiones. Una frase que me parece muy esclarecedora es aquella de: cuando el Estado es capaz de darte todo, también es capaz de quitarte todo. Es decir, cuando hay demasiada concentración de poder, por muy virtuosas que sean las intenciones con las que se quiere ejercer ese poder, al final siempre va a haber abusos de poder. Y la tradición liberal lo que busca es evitar a toda costa esos abusos de poder. Y sin embargo, con este sistema que prima la gobernabilidad, al final lo que se consigue es la concentración de poder y la posibilidad de que haya abusos de poder y, evidentemente, todo lo que va de la mano en términos de corrupción y demás. Entonces, ese, creo yo, es la situación que define el ejercicio de la política en España hoy por hoy. Entonces, el siguiente punto al que me gustaría referirme sería la amenaza del populismo, que en gran medida ha crecido como reacción a la crisis económica, pero también política institucional en la que está España hoy por hoy. La primera idea muy importante a este respecto es que esto no es una cuestión española. En las últimas elecciones europeas ha habido un auge populista en toda Europa. Por lo tanto, los problemas institucionales y políticos son comunes. Mucho tienen que ver también con la lejanía que el ciudadano medio siente hacia las instituciones europeas. Es muy difícil identificarse con Herman Van Rompuy. Yo estoy seguro que la mitad de ustedes no saben quién es, sin embargo es el presidente de Europa. Y es una persona muy gris, muy tecnocrática, y en fin, y la verdad es que es muy difícil levantar pasiones políticas con un perfil como el suyo. El caso es que parte de esa reacción populista que ha habido en Europa está dirigida contra las instituciones europeas, y después quieren el debate podemos abundar al respecto, pero mucho tiene que ver también con los gobiernos nacionales. Y en distintos países ha tenido canalización distinta, es decir, en Francia evidentemente ha tenido una canalización hacia la extrema derecha. Como saben, el Frente Nacional ha tenido un 26% de los votos en Francia, pero en otros países ha ido claramente hacia la izquierda. Hoy en estas elecciones, en Grecia, el partido que más votos ha sacado es uno de extrema izquierda, Syriza. Por cierto, Grecia es un país en el que me fijaría mucho si fuese socialista, no lo soy, pero si lo fuese me fijaría mucho, puesto que el Partido Socialista tradicional de Grecia, el PASOK, en las anteriores elecciones europeas, en el año 2009, sacó cerca de un 40% de los votos, un 38% de los votos, y en estas elecciones ha sacado un 8% de los votos. El derrumbe del socialismo en Grecia ha sido absoluto y ese voto ha sido trasvasado directamente a la extrema izquierda, en este caso de Syriza, que hoy por hoy es el mayor partido griego. Hay otros países donde también ha ocurrido. En Italia, el segundo partido más votado ha sido el de Beppe Grillo, el de las 5 estrellas, que es populismo de izquierdas puro y duro, y por supuesto el caso español. En España, si se suma el voto de la extrema izquierda, es decir, incluyendo a Izquierda Unida, a Podemos y a los distintos partidos de extrema izquierda regionales, Esquerra Republicana en Cataluña, Bildu en Navarra y en el País Vasco, y también Compromís y Equo, que tiene sobre todo fuerza en Levante, en Valencia, se llega a un 26% de los votos. Se dice pronto. En España, en estas elecciones, la extrema izquierda ha recibido un 26% de los votos. En las anteriores elecciones, en el año 2009, en las anteriores elecciones europeas, la extrema izquierda,
todos los partidos que se puedan considerar de extrema izquierda, obtuvieron un 7% de los votos. Han pasado de un 7 a un 26% de los votos. Entonces, esto hay que tomárselo muy en serio. Yo no creo que sea una cuestión de cuatro frikis. Hay un cabreo y un enfado muy profundo entre los ciudadanos españoles, que por cierto no detectó ningún sondeo, y que al que hay que hacer frente. Este voto del 26% de extrema izquierda en España tiene que ver con la rabia, es un voto que tiene que ver también con el discurso de denuncia que tienen estos partidos, que está relacionado con el hecho de que no gobiernan. Evidentemente, cuando no tienes responsabilidades de gobierno, es mucho más fácil denunciar las injusticias del sistema. Cuando no has tenido ningún tipo de responsabilidad política. Bien se cuida Esquerra Republicana de gobernar en Cataluña, eso es lo que le ha permitido convertirse en el primer partido catalán hoy por hoy. El fenómeno más evidente es claramente Podemos, pero bueno, Izquierda Unida, salvo en Andalucía, pues tampoco tiene responsabilidades de gobierno, y esto les permite tener un discurso anticasta política, antipolíticos en general, que hay mucha gente cuyo enfado les ha llevado a apostar por esas opciones. También es un voto antitecnocrático. De eso voy a hablar un poco más adelante, pero yo creo que los españoles están ayunos de ideas. Y esto tiene mucho que ver con la famosa denuncia del PP-PSOE, que no es algo exclusivo tampoco a España. Y es interesante ver cómo el programa del Frente Nacional francés, que me miré también antes de las elecciones, está basado constantemente en la denuncia de lo que en Francia es el equivalente del PP-PSOE, que en Francia se llama el UMPS, UMP siendo el partido de derecha tradicional francés y el PS siendo el partido de izquierda, el Partido Socialista. Bueno, pues el gran enemigo del Frente Nacional es el UMPS, y todo su programa electoral estaba dirigido a hacer lo contrario de lo que defienden en el UMPS. Bueno, pues es exactamente lo que hace la extrema izquierda cuando denuncia el PP-PSOE, que es denunciar los gobiernos, a mi juicio, tecnocráticos y que o no se basan en ideas o se basan en ideas, pero después tienen actuaciones completamente contrarias a lo que se supone que esas ideas tendrían que llevarles a tomar. Por lo tanto, o dicho de otra manera, cuando el centro político deja de poderse identificar con ciertas ideas, con ciertos valores, con ciertos principios, la reacción natural del electorado, de los votantes, es irse a las opciones que sí que les ofrecen valores y principios. Y, por desgracia, eso está en los extremos. Entonces, yo creo que una de las lecciones claves que hay que sacar de estas elecciones europeas es que o el centro, tanto derecha como izquierda, empieza a hacer resurgir sus ideas y a ser consecuente con sus ideas, o va a seguir siendo abandonado por los votantes que buscan ciertos principios y valores. La idea de que la política es solamente gestión, a mi juicio, es profundamente equivocada. Y, de hecho, lo estamos viendo hoy por hoy en España. Cuando se ejerce la política, cuando se ejerce un gobierno solamente con criterios de gestión, eso lo que acaba llevando es que los intereses que se defienden son los del Estado por encima de los ciudadanos, y el ciudadano se ve desamparado, olvidado y orillado por la acción de gobierno, y entonces busca opciones que sí que le den inspiración, por equivocada que sea esa inspiración, pero por lo menos es algo que les ilusiona, y eso hoy por hoy lo están encontrando en la extrema izquierda. Y una idea más al respecto de esta pulsión de extrema izquierda, populista en España. Hay una contradicción evidente de su discurso con lo que ha sido su tradición política. Es decir, la extrema izquierda, si por algo se ha definido a lo largo del siglo XX, a lo largo del ejercicio de poder de los partidos comunistas, es por su centralismo y su absoluta falta de democracia interna. En fin, el leninismo
y en general el comunismo es la vanguardia del proletariado, por lo cual hay una minoría ilustrada que es la que toma las grandes decisiones y todos los demás tienen que llevarlas. En fin, es la planificación central del ejercicio de la política, que deciden unos y todos los demás se definen por su disciplina y por ejecutar lo que se les dice. Entonces, cuando hay partidos de extrema izquierda, en el caso más evidente y más mediático ahora, que es Podemos, que se están intentando identificar como dialogantes, democráticos, transparentes, y sin embargo toda su genética ideológica les lleva exactamente a lo contrario, yo creo que eso al final la contradicción va a tener que aparecer. De hecho, si han leído los periódicos estos últimos días, ya está empezando a aparecer, ya está habiendo críticas dentro de Podemos porque hay que votar, curiosamente, una lista cerrada para elegir a ciertos representantes dentro de un congreso que va a haber en Podemos. Y la reacción de uno de sus ideólogos ha sido una reacción puramente de la escuela de extrema izquierda comunista, que es que hay que prevenir un golpe de Estado dentro del partido. Bueno, pues eso está apareciendo ya y seguramente cuando sea evidente los que creyeron en esos ideales empezarán a retraerse. Pero es muy importante sacarle la lección de que los ideales en este sentido cuentan y que los españoles están ayunos de esos ideales y quieren que alguna opción política se los ofrezca. Y esta va a ser la última parte de lo que les quería contar, que es precisamente la oferta que creo que se tendría que ofrecer desde un punto de vista de centro-derecha, del PP, como es el mío, liberal, pero en el que yo me niego a que se piense que el PP no es o no puede ser un partido regenerador, donde la regeneración y el PP sean algo completamente contradictorios. Por supuesto, y les aseguro que hay mucha gente dentro del PP que piensan como yo, en fin, por culpa de las malditas listas cerradas, bueno, pues hay poca tendencia a decirlo, pero lo hay, ese debate existe, de puertas hacia adentro existe. La cuestión es que se escuche un poco más de puertas para afuera. Entonces, ¿cuáles serían los grandes ejes de esta reacción regeneradora del centro-derecha español? Bueno, pues la primera idea la he apuntado ya, pero insisto en ella. Ideas. Esto es una batalla de ideas. Si se hace una rendición preventiva ante la batalla de las ideas, si se da por hecho que hay una superioridad moral de la izquierda, estamos perdidos ya. Los que creen en valores y en principios de derecha, conservadores, liberales, quieren, atención, una vez más, verse representados por ciertas personas que las defiendan con coherencia, con elocuencia, a ser posible, y con valentía. Es decir, que haya alguien que esté ahí defendiendo esas ideas por el conjunto de las personas que creen en ello. Y hay mucha gente en España que tiene esos principios, mucha gente. Veía el otro día una encuesta sobre cómo se definen ideológicamente los jóvenes, los que tienen menos de 29 años en España. ¿Saben ustedes la primera ideología para los jóvenes en España cuál es? La liberal. Es cierto que seguramente tengan distintas acepciones y distintas definiciones de lo que es el liberal, pero hay una pulsión ahí y hay que dar respuesta. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que el PP reaccione en términos de batalla de ideas y de intentar ilusionar. Es cierto que estando en el gobierno esto es particularmente difícil. En fin, yo he estado en el gobierno y les aseguro que no es fácil dar respuesta a la crudeza de la crisis económica en la que estamos, pero que no es una crisis solamente económica. Pero hay cosas que se pueden hacer y aunque esté mal que yo lo haga, déjenme darles un ejemplo. Algo que hicimos en la Comunidad de Madrid en mi época fue liberalizar los horarios comerciales en Madrid. Hoy por hoy, cualquier comerciante puede abrir cuando quiera en Madrid. Esto, que recibió sus críticas y que hubo gente que estaba en contra, se aprobó. Y yo creo que a 2 años vista, porque fue exactamente hace 2 años, fue en junio del año 2012, los efectos, desde luego, no han sido lo catastróficos que decían los sindicatos y la izquierda que iban a ser, la capacidad de atracción del comercio madrileño se está demostrando. Bueno, pues ese es el tipo de cosas que se pueden hacer
que están completamente en sintonía con lo que pensamos y que justifica el que gobiernen unos y no gobiernen otros. Es que si gobiernan unos y hacen lo mismo que hacían los que gobernaban los otros, eso al ciudadano medio le frustra enormemente. Tiene que haber diferencias. Yo, por ejemplo, soy un acérrimo crítico de las grandes coaliciones. Yo creo que lo que se ha hecho en Alemania es un gran error, por razones similares a lo que les decía antes. Si el ciudadano medio no tiene opciones dentro del centro, se va a los extremos. Entonces, si el PP y el PSOE, o en Alemania la CDU y el Partido Socialista se unen y se vote lo que se vote, vas a tener un gobierno de una coalición de esos dos, pues entonces, antes de votar, ya te lo pensarás y ya votarás a otras opciones. En este sentido, bueno, de luego, entonces la política, para resumir esta primera idea, es mucho más que aplicar leyes, es mucho más que gestionar, es defender ideas. Y esto ayuda a lo que creo que es un segundo eje de lo que tendría que ser esta reacción, que es en términos de comunicación. Cuando los principios son mucho más que prejuicios ideológicos, también son balizas que ayudan a seguir el trabajo de un gobierno, el recorrido de un gobierno. Es cuando un gobierno dice, yo creo en esto y en función de esto que creo tomo esta decisión. El ciudadano puede estar o puede no estar de acuerdo con la decisión que se ha tomado, pero por lo menos sabe por qué se ha tomado. Y yo creo que es mucho mejor tener una minoría de personas contrarias a una decisión o a una política de gobierno que una mayoría de gente confundida y que no entiende por qué se toman ciertas decisiones. Entonces, esta primera cuestión en términos de ideas y de ideología ayuda muchísimo a la comunicación. A mi juicio, comunicar es en gran medida definirse. Ya sé que es difícil en algunos momentos porque hay que dejar opciones abiertas el definirse, pero cuando se hace, ayudas a que el ciudadano medio comprenda lo que estás haciendo. Y yo creo que es muchísimo peor que el ciudadano no sepa a qué atenerse con un gobierno a que lo sepa y esté en contra. Siempre va a haber gente en contra, pero por lo menos que los tuyos sepan a qué se deben atener. Tercera idea en este sentido serían reformas de regeneración democrática que están muy ligadas al punto que les decía al principio sobre las características de centralización de poder y de gobernabilidad en España hoy por hoy. Es decir, ¿cómo acabar con las listas cerradas? Yo no creo tanto en las listas abiertas, el caso es que en el Senado hay listas abiertas y no funcionan particularmente bien, cuanto en las circunscripciones uninominales, que son los distritos que existen, por ejemplo, en Inglaterra, por los cuales se vota a un diputado y ese diputado representa exclusivamente a ese distrito, sea a nivel foral aquí en Navarra, sea a nivel nacional en el Congreso de los Diputados españoles. ¿Eso qué ventajas tiene? Primero, que el diputado sabe que le debe el acta a quien le ha votado y no a quien le ha puesto una lista. Segundo, eso ayuda también a que el ciudadano sepa a quién dirigirse si tiene un problema. En la Comunidad de Madrid, el PP de Madrid presentó una reforma de la ley electoral precisamente para poner en marcha un sistema de estas características. No voy a entrar en detalles porque es un poco largo, está en el libro y si quieren después en el turno de preguntas les explico cómo funcionaría, porque es un sistema equilibrado entre lo proporcional y lo mayoritario. Es el sistema alemán, por el cual los ciudadanos votan en dos urnas, una por una lista y otra por las circunscripciones. Pero bueno, esto sería un poco largo y no quiero extenderme ahora. Pero vamos, la respuesta, a mi juicio, a las listas cerradas son las circunscripciones uninominales. Ya sé que es un nombre feísimo, pero la idea básica es que un distrito, un diputado. Democracia interna dentro de los partidos. Primarias, yo soy un defensor de las primarias. Yo no comparto la lógica del PSOE en este sentido. Yo creo que las votaciones tienen que ser de los afiliados, de los militantes de los partidos. Esto permite que se sientan parte del partido y, de luego, incluiría en ellas no solamente a las direcciones de los partidos, sino también a los candidatos de los partidos políticos. Es decir, de cara a las... en fin, esto me lo suelen preguntar a menudo
bueno, ¿y tú quién crees que va a ser el candidato, no sé, al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid el año que viene? Bueno, francamente no tengo ni idea, pero lo que sí que les digo es que me gustaría, seguramente con ningún éxito, pero lo que sí que me gustaría, y por lo que defiendo, incluso dentro del PP, es que fuese por una votación de los afiliados. O sea, lo que me importa es el método más que el resultado. Y el método yo creo que sería muchísimo más motivador para los militantes y daría un plus de legitimidad a quien vaya a ser el candidato, porque ya habrá ganado unas elecciones previamente. Y donde hay financiación pública ahora mismo de los partidos políticos, yo abogo por una financiación que lo primero que pensarán es que es financiación privada, pero lo opuesto a lo público no es lo privado necesariamente, es lo voluntario. Es decir, la financiación voluntaria de los partidos políticos supondría que los militantes, porque quieren, financian al partido. Y no todos los ciudadanos obligatoriamente, cuando votan, tienen que financiar al partido al que han votado. Supongo que algunos de ustedes habrán votado en estas últimas elecciones europeas. Lo que seguramente no sepan es que ese voto les ha costado €1. Es decir, cada voto para un partido político implica que €1 de sus impuestos van a financiar al partido al que han votado. Puede que estén de acuerdo ustedes, pero es que nadie les ha dado la opción de que así sea. Y yo creo que los partidos políticos, por cierto, como los sindicatos y como las patronales, tendrían que financiarse de manera voluntaria y que esto, por cierto, también ayudaría muchísimo a democratizar los partidos, porque el incentivo estaría puesto para que los gerifaltes de los partidos le hagan mucho más caso a sus militantes, porque la financiación partido depende de eso. Y entonces, de repente verías a los gerifaltes de los partidos yendo a las sedes de sus partidos a pedir dinero a sus militantes, lo cual, como ejercicio de humildad, no está nada mal, y además daría muchísima más transparencia, puesto que cada militante se convertiría prácticamente en un auditor, para que un militante dé su dinero, por muy militante que sea y mucho que comparta los principios con ese partido, la pregunta lógica que va a hacer va a ser: ¿y qué va a hacer usted con mi dinero? ¿Dónde va a ir el dinero? Y entonces eso crea una transparencia potentísima dentro de los partidos. Y ya por concluir, y antes de pasar al debate, todas estas ideas y en general todas las propuestas que hago y otras que no me he dado tiempo a decir, pero que están en el libro, a la idea a la que van es, una vez más, a evitar las concentraciones de poder, a asegurar que haya divisiones de poder, a que ya sabemos que el legislativo está completamente sometido al ejecutivo en España. Eso no tiene necesariamente por qué ser así. Puede haber división de poderes ahí, y por supuesto puede haberlo a nivel del Poder Judicial, que por desgracia también está sometido al Poder Ejecutivo y por ahí en España, y también tendría que ser un contrapoder. Pero es que no hay ninguna razón para que los propios partidos puedan ejercer de contrapoder. Un partido no tiene por qué estar completamente sometido al gobierno, aunque sea de su color, sobre todo si está de su color, y que los militantes sean también contrapoderes dentro de los partidos políticos. Es decir, que la política, en este esquema, en esta definición de división de poderes, vaya más en ese sentido de representación, donde los que tengan cargos políticos estén ahí porque su función incluya también representar a los ciudadanos a los que les han votado, y no solamente estén sometidos al criterio de gobernabilidad, que, entiéndanme bien, no es moco de pavo, no es poca cosa. Por supuesto que es importante asegurar la gobernabilidad de un país. Y en España se ha asegurado en los últimos 30 años, pero por desgracia el efecto perverso que ha tenido al cabo de esos 35 años es una creciente sensación de desazón de los ciudadanos con respecto a sus políticos, a la que hay que dar respuesta. Y si no se da respuesta por parte del PP, del PSOE, la respuesta se la van a dar los populistas. Y el resultado para España va a ser muchísimo peor. Por lo tanto, más división de poderes, más representación, gobernabilidad, pero también representación. Nada más y muchísimas gracias.